Bienvenidas y bienvenidos a este curso sobre identidades y emociones. A lo largo de él me gustaría que aprendiéramos juntos algunas claves para el análisis estratégico desde la comunicación política, desde la ciencia política, de cómo las emociones aparecen en las campañas electorales, aparecen en la comunicación electoral, cómo se usan y sobre todo con qué fines estratégicos son incorporadas a las estrategias de campaña de los diferentes partidos y candidatos. A veces, al hablar de emociones o identidades, se nos puede venir a la mente cuestiones que no son demasiado científicas o que no merecen un análisis del todo racional. Lo cierto es que los avances de los últimos años, tanto en neurociencia como en neuromarketing, nos están permitiendo afinar el análisis sobre el uso de las emociones, permitiendo conocer mejor cuáles son los procesos cognitivos que se sitúan detrás de cada tipo de emoción. Y es que esta idea, la idea de que cada emoción o cada conglomerado de emociones en cuanto a su definición de valencia van a activar un proceso cognitivo diferente, será una idea clave a lo largo de todo este curso. Bien, si comenzamos explicando un poco cuál va a ser la organización, primero creo que es pertinente realizar una introducción con las teorías explicativas sobre el uso de las emociones en campaña electoral. Hasta ahora han surgido diferentes estudios, sobre todo desde el ámbito de los Estados Unidos, que nos ayudan a comprender el uso estratégico, las funciones de las emociones en la comunicación político-electoral. En particular me centraré en las aportaciones del enfoque neuropsicológico que desarrolla la teoría de la inteligencia afectiva aplicada al estudio de las emociones en las campañas. En este primer apartado también tendremos ocasión de revisar un primer tipo de uso de emociones en campaña. Es el caso de las campañas positivas orientadas al cambio, las campañas de la esperanza, de la ilusión, de la alegría, esas campañas que muy fácilmente ustedes van a poder identificar con el lema Yes We Can en la campaña del demócrata Obama en el año 2008, pero que veremos desde un punto de vista más amplio para analizar en profundidad cuándo se usan estas emociones positivas, sobre todo la esperanza, la alegría, el cambio, al servicio de particulares procesos de movilización y participación política y activación de la participación política. Bien, comenzando por esta introducción a las teorías explicativas, yo recupero una cita de Maiz que creo que es muy ilustrativa sobre la condición cognitiva de las emociones. Habitualmente se nos presenta un falso dilema, una falsa disyuntiva entre emoción y razón. A partir de lo que se ha denominado giro afectivo en las ciencias sociales, pareciera que las campañas políticas ahora son enteramente emocionales, que ahora nos dejamos llevar más por las emociones, que vivimos un tiempo pasional donde los argumentos, las propuestas de políticas públicas, todos aquellos contenidos argumentativos racionales, esencialmente relacionados también con la gestión retrospectiva y prospectiva, han desaparecido de la arena política, han desaparecido del debate público en tiempo de campaña, incluso también a lo largo de la legislatura, y se privilegian más las emociones. Tal vez esta narrativa no sea del todo cierta. Las emociones siempre estuvieron presentes en la estrategia política y por supuesto en la estrategia electoral, no es algo de nuestro tiempo. Es cierto que determinados tipos de liderazgo y determinados tipos de movimientos políticos, y en particular la emergencia del populismo como estrategia discursiva y como estrategia de creación de movimientos, ha podido tal vez influir en la sensación de un giro afectivo de la sociedad, no tanto de la ciencia. Pero en realidad la emoción siempre estuvo presente en la política y siempre estuvo presente en la estrategia electoral. Lo que sí que puede suceder ahora es que la ciencia política, pero también la psicología, también la neurociencia, esté prestando más atención al estudio de las emociones y al estudio de los efectos de las emociones, y en particular, bajo esta idea de Maiz, de los efectos cognitivos de las emociones, insistiendo en la proposición de que las emociones son cognitivas y por tanto
lo que ejercen su influencia fundamental es en los procesos de toma de decisiones y en los procesos de cognición. Cada emoción desarrolla procesos cognitivos particulares, lo decíamos con anterioridad, y un elemento clave es comprender cómo las emociones ayudan a través de esta influencia en los procesos cognitivos de toma de decisiones, de atención al entorno, de procesamiento de la información, cómo las emociones, por supuesto, tienen que ver con ejercicios de persuasión que nos predisponen al análisis de la información y del entorno. Bueno, pues en todo esto resulta un elemento clave atender a la capacidad de las emociones para crear climas emocionales y predisposiciones psicológicas favorables a candidatos o a partidos. Miren, no sería honesto si les dijera que incorporando emociones a las campañas ustedes van a poder conseguir desarticular predisposiciones ancladas, comportamientos anclados en los electores. Esto no es así. Las emociones no son una especie de varita mágica que permite convertir a un elector duro del partido contrario en un potencial votante nuestro. Sin embargo, lo que consiguen las emociones es crear climas de opinión, estados de ánimo colectivos. El concepto de clima de opinión me parece tremendamente útil por cuanto yo lo ejemplifico como una suerte de atmósfera que se va instalando lentamente en la sociedad y que va conformando un sentido de época, un momento que también, digamos que vincula a los individuos, vincula el ánimo de los individuos. Tal vez esto se entienda muy bien si ustedes se retrotraen a qué es lo que pasa en los meses previos a una campaña presidencial en la que finalmente se produce un gran cambio político. En la propia calle el estado de ánimo es favorable al cambio, de desencanto con el partido que en ese momento es oficialista, con el partido que ocupa la posición de poder, la necesidad de que hace falta algo nuevo. Bueno, pues esto es lo que crean las emociones, climas de opinión que marcan, que crean la atmósfera a partir de la cual se van a producir los procesos de toma de decisiones y también de interpretación y de dotación de significado de todos los contenidos políticos. De forma general, si tenemos que resumir para qué sirven las emociones, qué tipo de emoción sirve para qué, diremos que las emociones positivas, desde esta nueva distinción de Valencia que decíamos anteriormente, las emociones positivas sirven para reforzar comportamientos previos, predisposiciones previas, para reforzar el hábito ya instalado en el elector. Sin embargo, las emociones negativas, y a lo largo de este curso veremos cómo esencialmente al hablar de emociones negativas nos vamos a referir, por supuesto, al miedo. La importancia del miedo en el marco de la comunicación política o electoral es indiscutible, pero también a la indignación, al enojo, al enfado. Bien, pues estas emociones negativas harían justo lo contrario, no reforzarían las predisposiciones, los hábitos ya incorporados, sino que los pondrían en duda, generarían procesos de desconfianza, activarían procesos de búsqueda de información y por tanto alimentarían las suspicacias, las sospechas y romperían, si acaso, aquellas predisposiciones que se habían podido instalar con anterioridad en el conjunto del electorado. Las emociones tienen una finalidad estratégica, esto tiene que quedar muy claro. No activamos emociones desde un punto de vista, por decirlo así, pues de coaching, ¿no? No, aquí las emociones, en el marco de la comunicación política electoral, tienen una finalidad estratégica, están orientadas al cumplimiento de unos objetivos que están en relación con la situación de cada candidato de cada partido, a dónde quiere llegar ese candidato o ese partido. Como ya decía anteriormente, si partimos de los postulados, por ejemplo, de autores como Marcus, de los postulados del enfoque neuropsicológico que nos dicen cómo las emociones positivas refuerzan hábitos y cómo las emociones negativas lo que hacen es aumentar los procesos de búsqueda de información, aumentar la suspicacia, generar desconfianza, veremos que las emociones positivas tienen una finalidad estratégica que es la movilización, el refuerzo del voto, la participación política, la activación de los electores y por contra las emociones negativas van a tener una orientación estratégica muy diferente. No buscamos la movilización, si acaso buscamos la desmovilización de los votantes contrarios, buscamos generar desconfianza en los votantes contrarios y sobre todo buscamos reducir las adhesiones del contrario. Sobre esto tendremos más ocasión de hablar, pero sí que me gustaría que se quedasen desde ya con la idea de que cada emoción tiene un uso estratégico diferente.
Si cada emoción activa un proceso cognitivo diferente, lo lógico es que cada emoción esté al servicio de una finalidad estratégica también particular. Ahora bien, es imposible hablar de campañas enteramente emocionales o campañas enteramente racionales. Esto carece absolutamente de sentido. Ninguna campaña, ninguna estrategia puede incluir solo mensajes enteramente emocionales. Normalmente en campañas se combinan los mensajes de predominancia emocional con los mensajes argumentales o racionales que tienen que ver con las propuestas de políticas públicas, con la evaluación de la gestión. Ahora, incluso aceptando esto, que no hay campañas enteramente emocionales ni campañas enteramente racionales argumentales, sino que toda campaña combina de manera continua todas estas cuestiones, sí que es cierto que a veces las propias propuestas de políticas públicas pueden tener un sentido emocional. A veces una propuesta de política pública, un argumento incluso, puede redirigir a la activación de una emoción o de una identidad. Imaginen, por ejemplo, recientemente en España hemos vivido un proceso de cambio de la reforma laboral. Es un proceso de cambio legislativo bastante racional argumental, clásico desde el punto de vista de las propuestas de políticas públicas y también clásico desde el punto de vista de los temas, ¿no? Un gobierno progresista hace una reforma laboral en la que defiende que aumenta los derechos de los trabajadores. Se podría pensar que es un mensaje enteramente racional, ¿no? Desde un punto de vista de un análisis de costes-beneficios, aquellos votantes de la izquierda piensan que cuando gobiernan esas opciones ganan derechos y por tanto les conviene. El concepto de me conviene es fundamental desde este punto de vista, no de la teoría de la elección racional, del análisis racional del lector. Bueno, es cierto, hay una parte, pero hay otra parte que es emocional e identitaria. Apelar a un sector concreto de la población, a la clase trabajadora, y apelar a una emoción, tanto a la emoción del orgullo, porque el gobierno está respondiendo a tus intereses, como a la emoción de la alegría, de la ilusión por recuperar derechos. Por tanto, incluso cuando estamos hablando de políticas públicas, incluso cuando estamos hablando de propuestas argumentativas, racionales, también hay un sustrato emocional que permite facilitar su comunicación. Y en un sentido completamente contrario, todos los mensajes emocionales tienen una parte argumentativa racional. No son simplemente apelaciones a los sentimientos, a las emociones de las personas, sino que siempre se acompañan de esa parte argumentativa racional que le aporta consistencia, que a veces nos ayuda a ejemplificar, pero que también evita esa sensación de que simplemente estemos vendiendo humo emocional. Bien, las nuevas formas de la comunicación política, si volvíamos al principio del debate, ¿no? Esta sensación de que ahora la política está dominada por las emociones, que ya hemos dicho que tal vez no es del todo cierto. Siempre hubo emoción en política, siempre lo afectivo jugó un papel esencial en la política. Ya en los años 60, en The American Voter, vemos una reflexión sobre los vínculos afectivos que se establecen entre los electores y los candidatos y partidos. Luego recuperaremos esta cuestión. Por tanto, el afecto siempre estuvo presente en las decisiones, la toma de decisiones políticas y en el análisis del comportamiento electoral. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué está tan de moda hablar de emociones? ¿Y por qué hemos incluido el tema emocional en este curso? Primero, por ese giro afectivo de las ciencias sociales que hace que, de repente, empecemos a entender que el estudio de las emociones merece la pena e iniciemos un estudio racional desde las herramientas de la neurociencia, del neuromarketing y de la psicología aplicada. Y segundo, porque es cierto que la comunicación política moderna y posmoderna, sobre todo la comunicación política posmoderna, tiene algunos procesos que privilegian lo emocional. Esos procesos son esencialmente dos. La hiperpersonalización de la política. La hiperpersonalización de la política, que el candidato encarne, que el candidato simbolice, que el candidato resuma los valores de la propuesta política, tiene que ver esencialmente también con un proceso afectivo, con el proceso afectivo, con el vínculo afectivo que se establece respecto al candidato, y es mucho más fácil, como ustedes comprenderán, que una persona despierte emociones positivas, de adhesión, negativas, de rechazo, a que lo haga un objeto genérico que sería el partido como emisor de la comunicación. Por tanto, la hiperpersonalización tiene que ver con el aumento de las emociones en el campo de la política, pero también tiene que ver
la vigencia de los relatos. Vivimos en un tiempo de narrativas que son también esencialmente personales al servicio de la construcción de hiperliderazgos. Y en esas narrativas, el relato tiene un componente esencialmente emocional por la propia trama que incorpora, por el antagonismo que representa y por la función de las emociones para generar adhesiones al relato y, por tanto, levantar un proceso de identificación. Centrándonos en el primer tipo de campaña emocional que vamos a ver en este primer vídeo, las campañas positivas orientadas al cambio. Yo les decía, seguro que si les pido un ejemplo, tal vez el más evidente, el más universal, sea ahora mismo el de Yes We Can, de la campaña de Obama en el año 2008. Estas campañas positivas orientadas al cambio juegan con emociones como la esperanza, la alegría, la ilusión, dibujan un horizonte positivo, un mañana mejor. Y esto también es muy interesante, el papel de lo iconográfico y lo simbólico, la metáfora del amanecer, del mañana, de dibujar el cambio, del futuro esperanzador frente al presente devastador, que de manera muy recurrente aparece en este tipo de campañas. Este tipo de campañas que crean un nuevo horizonte, un futuro esperanzador, como decíamos, son campañas que quieren el cambio y son campañas, por tanto, que necesitan la movilización en un contexto asociado a un liderazgo transformador. Si recuperamos la narrativa clara del uso estratégico de las emociones, las campañas de la esperanza, las campañas de hope frente al miedo, esta disyuntiva que ya Clinton en los años 90 planteaba, ¿no? La campaña de yo represento la esperanza, las otras opciones representan el miedo. Bueno, pues las campañas de la esperanza orientadas al cambio, a la transformación política, son campañas que buscan la movilización, el refuerzo de las lealtades y conseguir la activación, la participación política. Son campañas que habitualmente resultan opositoras, ¿no? Son campañas desde este punto de vista claramente opositoras porque buscan el cambio, pero no siempre. Hay veces en las que tal vez cuando solo se ha estado en un mandato en el gobierno también hay apelaciones a la esperanza, a la alegría, a las emociones positivas. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando lo que hay es una necesidad esencialmente de movilización de un electorado y de activación electoral. Veíamos el ejemplo de Yes We Can, pero también hay otro muy claro, el de la campaña de Piñera en Chile en el año 2009, que directamente tenía el eslogan "Súmate al cambio", y luego un eslogan que también utiliza Rajoy en España con el Partido Popular en el año 2011. Yo les animo a ver la canción de campaña de Piñera en 2009, que es un ejemplo también muy evidente de cómo la música y los spots de campaña participan en la creación de climas emocionales. Bien, y las campañas positivas orientadas al cambio, las campañas de la esperanza, de la ilusión, de la alegría, por cierto, también el concepto de alegría fue usado por Macri en 2015. Bueno, pues estas campañas funcionan o se refuerzan en contextos de yuxtaposición emocional y me gustaría que resaltaran este concepto. A veces una campaña es en su núcleo positiva, pero para reforzar las emociones positivas que despierta el candidato propio o el partido propio, se realiza un ejercicio de juxtaposición emocional con emociones negativas que despertarían los contrarios, de tal manera que habitualmente se juega con la juxtaposición entre lo positivo y el miedo que generarían los contrarios. Es decir, el poder para la transmisión de emociones en el marco de las campañas positivas se refuerza cuando juxtaponemos con emociones negativas que representaría el partido político contrario. Y aquí les traigo un ejemplo paradigmático, que es ni más ni menos que el ejemplo de Felipe González en la campaña del año 1996. El líder del Partido Socialista venía de 12 años en el gobierno, tenía una campaña absolutamente difícil y con el lema España en positivo crea el primer spot de ataque. Fíjense, una campaña cuyo lema es en positivo y crea el primer spot de ataque para azuzar el miedo a la derecha. Azuzar el miedo a la derecha le permitió reforzar las emociones positivas que generaría el Partido Socialista. Vean el spot y seguimos en el siguiente vídeo con las campañas negativas. Hay una España en negativo, de la incertidumbre, del retroceso. Y una España en positivo.
hacer creer que nada funciona. Quieren confundirnos y ocultar la realidad. Pero la mayoría sabe que España ha mejorado. Creen en ella y en su futuro. Les gusta vivir aquí. La derecha no cree en este país. Nada les parece bien. Miran hacia atrás y se oponen al progreso. Por eso, para la mayoría, la derecha no es la solución. Es el problema. Pero aún hay una España en positivo, la de hoy, la que no da la espalda a nadie, la que construye, vive y deja vivir. Por este país moderno, progresista y libre, el día 3 de marzo, en positivo, vota PSOE. Vota Felipe González. España en positivo.